Hola, buenas tardes, querido hermano y hermana en Cristo. Bienvenido a la clase de discipulado llamada La Creación. Ya esta es la clase de la creación. Vamos a ver Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y también algo de Génesis capítulo 3. Te invito a que tú puedas buscarlo y puedas leerlo en casa. La creación del hombre, la caída del hombre y la redención. Dios, ¿no es cierto?, le revela a Moisés la creación. Eso sale en Juan capítulo 5, versículo 46, y le revela en detalle los misterios de cómo Él creó todas las cosas. Por eso nosotros creemos absolutamente, los cristianos, en que el Señor creó. Él habló, Él dijo y fueron creados todas las cosas. ¿Y cómo fue esto? Bueno, la palabra de Dios dice que el día 1, en Génesis capítulo 1, Dios crea la luz como energía, ¿no es cierto? La Tierra comenzó a rotar sobre su eje, a actuar todos los campos de fuerza gravitacional, electromagnética, porque Dios creó primero la comunicación para luego poner, ¿no es cierto?, al ser humano a hacer habitable el planeta. Y el día 2, el Señor separa las aguas mediante un espacio de las aguas superiores de las inferiores. El agua era solo una sola cosa y Dios separó y así creó, ¿no es cierto?, los ríos, los mares, los lagos y el agua de la atmósfera, porque también en el cielo hay agua. El día 3, Dios creó toda la vida vegetal, es decir, la vida comenzó en tierra seca. El día 4, que sale en Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 19, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, que son nuestras fuentes especiales de luz, que además servirían como señales, como estaciones y marcan los tiempos. Día 5, creación de los peces y de las aves, todo según su especie. Día 6, Dios creó todos los animales de tierra, mamíferos, y por supuesto en el día 6 Dios crea al hombre, llamado Adán. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de los elementos químicos que contiene la tierra y que forman al ser humano. Lo interesante es que Dios sopló vida, ¿no es cierto?, en el hombre. Puso su espíritu y eso nos hace buscar lo espiritual y tener siempre esa conexión con Dios. Somos seres espirituales, por eso el ser humano siempre tiene la misma pregunta existencial de dónde viene, hacia dónde va, y siempre está como en búsqueda de algo. Y la gente, ¿no es cierto?, empieza a buscarlo a lo mejor en otras filosofías, en otras religiones, pero está esa conexión porque fuimos creados por Dios. El día 7, el Señor descansa, ¿no es cierto? Ahí podemos ver que el Señor descansó, no porque estaba cansado, sino porque admiró la creación y cesó y paró de crear. Ahora quiero decir que con respecto a la creación del hombre, es súper importante, nos vamos a enfocar en el hombre, que fue creado el día sexto, el día 6. Dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí uno dice, entonces somos parecidos a Dios, Él tiene cuerpo, somos físicamente parecidos. La verdad es que no. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo porque sería limitar a Dios, pero somos parecidos a Dios porque somos espíritu y somos semejantes a Él. Porque funcionamos en los 3 atributos personales de Dios, ya que tiene que ver con la personalidad, moralidad y espiritualidad. Ahí podemos verlo en Efesios capítulo 4, versículo 24. Y ahí tenemos los 7 días de la creación en Génesis capítulo 1. Podemos decir entonces que nosotros los cristianos creemos absolutamente en que Dios creó todas las cosas, que todo lo hizo perfecto, por lo tanto somos creacionistas, ya no creemos en la evolución del hombre. Dios creó todas las cosas. Ahora el hombre, al ser hecho a imagen de Dios, a él le fue dada la más alta clase de vida. Fue creado para sojuzgar, para gobernar, para ser cabeza, ¿no es cierto?
Eh, porque el reino vegetal posee una vida inconsciente, el reino animal posee vida consciente, pero el hombre solamente posee vida consciente de sí mismo, esa espiritualidad, esa necesidad de buscar lo espiritual. Fue exhortado, además de administrar la tierra, fue exhortado a disfrutar de todo lo que había en el huerto del Edén. Dios le dio un huerto para que disfrutara de las cosas más maravillosas y del árbol de la vida. Había en ese huerto un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ese le fue prohibido. Tenía mucho para disfrutar, pero había uno solo que Dios dijo, este no comerán porque ciertamente morirán. Además, el hombre tenía un propósito que era colocarle nombre a todos los animales. Por ende, era un hombre muy inteligente que andaba en todas sus capacidades intelectuales. Los teólogos dicen que Adán operaba en el 100% de su cerebro. Si lees Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25, ahí aparece la mujer. Le fue dado esposa a Adán porque no se encontró una ayuda para él entre los animales. Entonces Dios dijo, voy a darle una ayuda idónea. Él necesita una compañera de vida y ahí llegó Eva. Ahora en Génesis capítulo 3 podemos ver la caída del hombre. Pero ¿cómo cae el hombre, no es cierto?, en desobediencia o en gracia con Dios? Es porque Satanás utilizó a la serpiente para hablar con Eva y engañarla. La serpiente siempre fue, o sea, en ese tiempo, estoy hablando del huerto del Edén, un animal astuto, hermoso, inteligente, hablaba. Es más, ahí se señala que no se arrastraba, posiblemente tenía alas, entonces debe haber sido muy espectacular, un animal que destacaba para poder entablar un diálogo con Eva y que Eva le prestara atención a la serpiente. Hasta el día de hoy la serpiente es un símbolo de falsedad y pecado, ya no es un animal muy apreciado. Pero ¿qué hizo Satanás a través de esta serpiente? Si vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1, lo primero que hace es poner en duda la palabra del Señor. Así que Dios te dijo eso. Hasta el día de hoy Satanás pondrá en duda lo que Dios nos enseña. Pues no debemos dialogar con Satanás ni tratar de superar su ingenio. No me puedo creer más lista que el diablo. La escritura nos enseña que yo debo oponerme a él y ponerle resistencia. No atención, no le pongas atención ni le escuches. Solo oponte y ponle resistencia. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 y Santiago, capítulo 4, versículo 7. Además, Satanás negó la palabra de Dios. Trató a Dios de mentiroso. O sea, que te dijo que si comías de ese árbol morirías. Claro que no. Es más, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Una gran mentira porque nadie puede ser como Dios. ¿Verdad? Así que cuidado con eso. Satanás distorsiona siempre una verdad. Podemos ver a través de Génesis que Satanás tentó a Eva con las mismas tentaciones que hasta el día de hoy tú y yo sufrimos. Siempre actúa de la misma manera. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, se señalan y se hablan de las tres tentaciones que Satanás utiliza. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Todo lo material y superficial. Siempre somos tentados con eso. Es más, Eva puso su mirada en lo que le faltaba, no en todo lo que tenía. Así que cuidado con eso. Pero ¿por qué se habla del pecado de Adán? ¿Por qué se dice que Adán pecó si fue Eva la engañada? Porque Adán era la cabeza de la raza humana y por consiguiente el responsable de las acciones. Tenía que dar cuentas a Dios. Ahora, ¿qué consecuencia? Todo esto de la caída del hombre usted lo puede leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora, las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Primero piense que Adán y Eva fueron puestos en un huerto, un lugar perfecto que Dios creó para tener una relación personal con ellos en donde Él se mostraba cara a cara, mostraba su gloria.
o sea, ellos podían ver a Dios, podían conversar con Dios, no les faltaba nada. Piensen en una vida perfecta, llena de abundancia, no, tenían eternidad, no moría. Entonces, ¿qué pasó cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, desobedecen a Dios y comen de este fruto? Lo primero que hay que entender, que ellos es más que simplemente haber comido del fruto, no lo vea usted como algo, no fue para tanto. Hay que entender que entró una rebelión al corazón, que ellos desobedecieron a Dios, que ellos lo que hicieron fue prestarle su oído a Satanás y le creyeron a Satanás y no a Dios. Por lo tanto, entró una rebeldía y por ende, por esta desobediencia se introdujo el pecado. Se introduce la muerte espiritual, una separación completa con Dios, ya no había relación con Dios, y se introduce la muerte física. Eran eternos y ahora ellos tendrían un tiempo en la tierra. Se introduce la necesidad, la escasez, la desnudez. La tierra fue maldita, ¿no es cierto? Iba a producir cardos, iba a costar a lo mejor plantar, sembrar. El dolor de parto, ¿no? La mujer iba a dar a luz con dolores de parto. Se introdujo los cardos, el sudor, o sea, todo trabajo ahora iba a ser muy trabajoso, habría que esforzarse para poder llevar el pan, el sustento, y ahí también se introduce la muerte, la guerra, las espadas, la violencia, todo lo que este mundo no fue creado para eso, se introdujo a través de ese pecado. Pero vamos a ver más adelante que a través de la redención y del pacto de gracia de Jesucristo, Jesús acabó con todo esto. Restauró, recuperó, restituyó. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 22, sale la redención del hombre. En Génesis capítulo 3, verso 15, podemos ver por primera vez al Señor teniendo un plan de salvación. Es decir, desobedecieron a Dios y Dios estaba muy enojado. De hecho, Dios los sacó del huerto, los apartó. No podían estar con pecado delante de su presencia, llenos de pecado, estando, digamos, accediendo al árbol de vida. Fueron separados de Dios. ¿Ya? Sin embargo, el Señor, a pesar de su enojo, no maldijo al hombre. No maldijo al hombre, maldijo la tierra por su causa. Pero la Biblia dice que los saca del huerto, pero les vistió. Ya no los envió desnudos, y eso es señal de que el Señor los amparó y los cubrió, no los mandó a morir, sino que iba a ser diferente ahora, pero Dios seguiría con ellos. Y además sale el plan de salvación en el versículo 15, cuando el Señor le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. O sea, ahí ya el Señor había planeado enviar a un Salvador que iba a venir de la simiente de la mujer para poder derrotar a Satanás. O sea, en pocas palabras, el Señor le dijo: te has burlado de mi creación, de mis hijos, te has pasado de listo, pero yo ahora levantaré por un ser humano entró el pecado, pero ahora por un ser humano yo te voy a aplastar y te voy a vencer. Porque Cristo vino como hombre, Dios, pero hecho hombre. Entonces a Cristo se le llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 tú puedes leer todo lo que se habla, la comparación entre Cristo y Adán, porque a través de Cristo y por su sacrificio nosotros obtenemos la salvación, el perdón de pecados, se restauró la relación con Dios, la seguridad de nuestra vida eterna. Este cuerpo va a morir, pero un día viviremos nuestro espíritu eternamente, ya no estamos condenados a una muerte eterna. Se restauró el gozo del Espíritu Santo, la victoria sobre nuestros problemas, sobre nuestros temores, sobre las enfermedades y sobre todo sobre la muerte. Ya la muerte, cuando entró el pecado en el mundo, la muerte reinaba, ya no había esperanza para la humanidad, pero Cristo venció la muerte y un día resucitaremos con él. Por eso se le dice el postrer Adán. Y esta fue la clase de la creación. Que Dios te bendiga.